encuentra en tu plataforma Mentetlas en el chat. Muy bien, fíjate, teorema del resto o teorema de Descartes. ¿Por qué se le llama teorema de Descartes también? Porque este teorema, pues, lo descubrió el matemático René Descartes. Muy pronto vas a ver el teorema del tiburón, claro, de acá a unos 10 años. Muy bien, fíjate, el teorema del resto, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que el teorema del resto solamente sirve para hallar el residuo de una división. Graba en tu mente. Con el teorema del resto, usted solo que va a hallar el residuo de una división. Con el teorema del resto no hayas cociente, solamente que hallamos el residuo de una división, ¿ya? Entonces métete en la cabeza, el teorema del resto solamente me sirve para hallar el residuo de una división. Y para eso, tu divisor debe ser de la forma AX más B. No te olvides, hijito lindo, que el teorema del resto solamente se aplica cuando te piden hallar el resto de una división. Si un problema a mí me piden hallar el resto, te aplicaría el teorema del resto. Pero para eso ten en cuenta que tu divisor debe tener ¿qué forma? La forma AX más B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento del teorema del resto? Lo primero que usted tiene que hacer es el divisor es igual a 0. Primer paso, el divisor es igual a 0. Por lo general, tu divisor tiene dos partes, AX más B. Si el divisor AX más B igual a 0, este que está con más B pasa con menos B, la está multiplicando, pasa dividiendo. O sea, despejamos el valor de la variable X. Si despejo el valor de X, está con más B, pasa con menos B, el A está multiplicando, pasa dividiendo, X es igual a menos B sobre A. Este valor de X, que es menos B sobre A, lo vas a reemplazar en el dividendo. El valor numérico obtenido, eso vendría a ser tu residuo. Dividendo, P de X, tiburón, en vez de la variable X, ¿qué vamos a poner, tiburón? Menos B sobre A. En el dividendo, en vez de X, ¿qué vamos a poner? Menos B sobre A. En vez de X, tiburón, ¿qué pongo, papi, en vez del X? Menos B sobre A. Si en vez de la variable X pongo menos B sobre A en el dividendo, ¿qué estoy hallando, tiburón? Estamos hallando ¿qué cosa? El resto, o también llamado pesito residuo. ¿El tiburoncito? Ay, se me cerró las diapositivas. Un ratito. Entonces ya sabes, hijito, el teorema del resto, ¿en qué consiste? En que el divisor se iguala a ¿cuánto? A 0. Claro, profe. Una vez igualado el divisor a 0, se despeja la variable X. De AX más B es igual a 0, ¿cuánto vale X para pi? Menos B sobre A. Ese valor de X que es igual a menos B sobre A, ¿en dónde se reemplaza para pi? En el dividendo. Es de X menos B sobre A. Y debe ser residuo. ¿Estamos claros hasta aquí? Si hubiese alguna pregunta o duda, avísame. ¿Chévere? Muy bien. Vamos entonces a resolver ejercicios, porque de esa manera también vas a aplicar, vas a aprender mucho mejor. ¿Ya? Práctica dirigida, problema número 1 dice hallar el residuo, hallar el resto en esta división. X menos Y más 7 a la 28 menos X menos Y más 5 a la 15 más 3 sobre X menos Y más 6. Fíjate, hijito, ¿qué dice acá? Hallar el resto. Cuando en un problema te pidan hallar el resto, ¿qué tienes que aplicar? El teorema del resto, no lo olvides. Si en un problema te piden hallar el resto, ¿qué debes aplicar? El teorema del resto. ¿Y el teorema del resto en qué consiste? Primer paso, paso number 1, el divisor. ¿Quién es el divisor? X menos Y más 6. Ese divisor, X menos Y más 6, lo igualamos a 0. Primer paso, al aplicar teorema del resto, el divisor X menos Y más 6 lo igualamos a 0. Si X menos Y más 6 lo igualamos a 0, despejamos el valor de X menos Y. Si X menos Y más 6 es igual a 0, entonces X menos Y va a ser igual a menos 6. Porque el 6 que está sumando, ese 6 que está sumando, ¿cómo lo pasas al segundo miembro restante? Si X menos Y más 6 es igual a 0, X menos Y vale menos 6. ¿Eso qué quiere decir? Que en el dividendo, en vez de la variable X menos Y, lo vamos a reemplazar por menos 6. ¿Eso quiere decir, tiburón? Eso quiere decir, tiburón, que vamos a copiar, hijito, el dividendo.
Vamos a copiar tiburón el dividendo. Vamos a copiar el tiburón el dividendo. Aquí ponemos resto de x, r de x, resto de x. Copiamos el dividendo. El dividendo es x menos y más 7 elevado a la 28 menos x menos y más 5 elevado a la 15 y más 3. En el dividendo, tiburón, en vez de x menos y, vamos a poner menos 6. En vez de x menos y, vamos a poner menos 6. En vez de x menos y, ¿por quién lo reemplazo, tiburón? Por menos 6. En vez de x menos y, lo reemplazamos por menos 6. Si yo en vez de x menos y lo reemplazo por menos 6, sería menos 6 más 7. Si en vez de x menos y lo reemplazo por menos 6, tendría menos 6 más 7 a la 28. Menos 6 más 7, hijito. Menos 6 más 7, 1. Menos 6 más 7, 1. Muy bien, Erika, 1. Y 1 elevado al exponente 28 sigue siendo 1. La base 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1. Sigo reemplazando. Menos, paréntesis. En vez de x menos y, tiburón, en vez de x menos y, reemplázalo por menos 6. Si en vez de x menos y pongo menos 6, menos 6 más 5, tiburoncito, menos 6 más 5, menos 1. Menos 6 más 5, menos 1. Y menos 1 a la 15, menos 1. Muy bien, señorita Erika. Muy bien también a Margot. Menos 1 a la 15, menos 1. ¿Por qué? Muy bien, Cristian. Porque toda base negativa elevado a una potencia impar sigue siendo negativa. Menos 1 a la 15, menos 1. Y luego, tiburón, sigue más 3. De tal manera, hijito, 1 menos menos 1 sería más 1. Porque menos por menos, más. 1 menos menos 1 sería más 1. 1 más 1 más 3. 1 más 1, 2. Y 2 más 3, ¿cuál es el residuo de esta división? 5. El residuo o el resto de esta división es igual a 5, lo cual se encontraba en tu alternativa D. Esa es la respuesta correcta. ¡Respuesta mente! ¡Claro que sí! Esa es la respuesta ganadora. Respuesta mente. ¿Alguna pregunta o duda? Encantado, Cito. El audio y el chat está disponible para hacer tus preguntas o dudas. Felicitaciones, Margot. Señorita Margot. Felicitaciones, Margot. Muy bien, Erika Fiorella. Muy bien, el equipo. Muy bien, Margot. Next. Siguiente problema. Next. Hallar el resto. No te olvides, tiburoncito. Si en un problema, papi, te piden residuo, resto, cuando en un problema te hablen de residuo o del resto, tienes que aplicar el teorema del resto. Tienes que aplicar el teorema del resto. Y el teorema del resto, profesor, ¿en qué consiste, profesor? Consiste en que el divisor x más y más z menos 3 sea igual a 0. Consiste en que tu divisor igual a 0. Si el divisor igual a 0, despejarías x más y. Si x más y más z menos 3 es igual a 0, despejarías x más y. X más y igual. Está con menos 3 pasa con más 3. Está con más z pasa con menos z. Jovencito, si x más y más z menos 3 es igual a 0, ¿qué despejo? Que x más y es igual a 3 menos z. Ese valor de x más y, que es 3 menos z, lo reemplazamos en el dividendo. Mira, voy a copiar, papi, el dividendo. Copio el dividendo, papi. El dividendo es x más y elevado al cuadrado más x más y por 2z más 1 mea más z por z más 1. Z por z más 1 menos 5. Entonces ahora, tiburón, voy a reemplazar. Vamos a reemplazar, tiburoncito, el valor de ¿quién? X más y. En vez de x más y, ¿qué pongo? 3 menos z. Sería, tiburón, 3 menos z elevado al cuadrado. 3 menos z al cuadrado. Más, en vez de x más y, debo de reemplazarlo. En vez de x más y, debo poner 3 menos z. Sería 3 menos z por 2z más 1. 3 menos z por 2z más 1. Luego sigue más. Z por z más 1. Usted multiplica z por z, z al cuadrado. Z por z, z al cuadrado.
Y z por 1, z. Z al cuadrado más z. Y luego sigue menos 5. ¿Estamos claros hasta aquí, jovencitos? Muy bien, tiburoncito. Resto de x. Tiburón, 3 menos z al cuadrado. 3 menos z al cuadrado. Ese es el famoso binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado sería el primer término, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Menos el doble producto del primero por el segundo. El doble de 3 por z, 6z, tiburón. Binomio al cuadrado. El primer término, 3 al cuadrado, 9. El doble del primero, que es 3, por el segundo, que es z. El doble de 3 por z, 6z. Más el segundo término al cuadrado, z al cuadrado. Eso es 3 menos z al cuadrado, el binomio al cuadrado. ¿Hijito? Luego más, ponemos aquí, papi, más, y aquí vamos a multiplicar distribuyendo, papi. Propiedad distributiva, habla 3 por 2z, 6z. Muy bien. Habla 3 por 1, 3. 3 por 2z, 6z, 3 por 1, 3. Le toca ahora a menos z. Habla menos z por 2z, menos 2z cuadrado. Habla menos z por 1, menos z. Hasta aquí, hijito, ¿todo claro? ¿Todo clarito? Si hay una pregunta, duda, avísame. Copiamos más z al cuadrado más z y menos 5. Y finalmente pasa a reducir términos semejantes. Tiburón, si reducimos términos semejantes, menos 6z más 6z se va a eliminar. Tiburón, menos z más z se va a eliminar. Tiburón, z cuadrado más z cuadrado, 2z cuadrado. Con menos 2z cuadrado se va a eliminar. ¿Qué te están quedando? Los números, tiburón. Te están quedando los números. ¿Qué números, tiburón, te están quedando? 9 más 3, 12 y 12 menos 5, 7. 9 más 3, 12 y 12 menos 5, 7. El residuo de esta división, tiburoncito, sería 7, lo cual se encuentra en tu alternativa, la D de dato. Si hubiese alguna pregunta o duda, avísame por favor. ¿Qué? Avísame si hay una pregunta o duda. Muy bien, Zenaida. Excelente, Zenaida. Felicitaciones, Zenaida. Para venir es lo peor. Chévere, profesor, bacán. No hay preguntas, todo clarito, excelente. Muy bien, señorita Margot. Muy bien. Stacy, muy bien. Vamos entonces a next. Siguiente ejercicio. Hallar el valor de m si la división es exacta. Profe, acá no dice, profesor, hay el residuo, profito. Tú me has dicho, profe, que el teorema del resto se aplica cuando me dicen hay el residuo. Sí, cierto. Aquí no te dicen hay el residuo. Pero te dicen que es una división exacta. Al decir división exacta, entendemos que su residuo es 0. Entonces siempre cuando los datos están enfocados, enlazados con el residuo, ahí es recomendable aplicar el teorema del resto. Porque si bien es cierto, esto yo lo puedo hacer por otros métodos, pero va a ser mucho más complicado. Lo ideal sería aplicar el teorema del resto. Porque el teorema del resto, ¿en qué consiste? En que simplemente el divisor x más y, que es tu divisor, lo igualas a 0. Tiburón, si x más y lo igualamos a 0, despejo x. Si x más y es igual a 0, despejo x. ¿Cuánto vale x menos y? Si x más y es igual a 0, ¿cuánto vale x menos y? X más y igual a 0, x igual a menos y. Ese valor de x que es menos y, lo reemplazamos en el dividendo. Ponemos aquí, tiburón, el resto de x igual, pongo el dividendo, Paco. El dividendo es x menos y a la séptima menos x a la séptima menos m y a la séptima. Pero simplemente, como x es igual a y, en vez de x ponemos y. Borro el x, borra, papi, el x, porque en vez de la variable x, ¿por quién, papi, lo reemplazo? Por menos y. Borro, tiburón, el x, porque en vez de la variable x, papi, ¿por quién lo reemplazo? Por menos y. ¿Clarito, hijito? Es una división exacta. Por ser división exacta, el residuo, ¿cuánto es, papi? 0.
División exacta, residuo 0. Tiburón, menos y, menos 2y. Menos y, menos y, menos 2y. Tiburón, menos y. Date cuenta, mira el puntito rojo. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Sería más y a la séptima. No se me y a la séptima. Date cuenta, tiburón. Menos m y a la séptima está restando, está sumando. Date cuenta, menos m y a la séptima está restando, lo pasamos al primer miembro sumando. M y a la séptima, m y a la séptima es igual. Menos 2 y a la séptima, el exponente 7 se distribuye, papi. Para el 2, papi. Menos 2 a la séptima, hijito. Menos 2 a la séptima, ¿qué te da, tiburón? Menos 128. Menos 2 a la séptima, menos 128. Y a la séptima, y a la séptima. El exponente 7 también se distribuye para y. Y para y a la séptima. Menos 128 y a la séptima, más y a la séptima. Menos 128 y a la séptima, más y a la séptima. Eso, tiburón, ¿qué te va a dar? Menos 127 y a la séptima. Menos 128 y a la séptima, más y a la séptima. ¿Eso qué te va a dar? Menos 127 y a la séptima. De tal manera que ya la séptima en el primer miembro y ya la séptima en el segundo miembro se va a eliminar. Sí, toma, dame la respuesta en el chat, hijito. ¿Cuánto vale M? Si se eliminan las 10 a las séptimas, si se van a eliminar las 10 a las séptimas, el valor de M, ¿cuánto sería, papi? Menos 127, lo cual se encontraría en tu alternativa la C de casita. Menos 127. ¿Estamos claros, hijitos? Si hubiese alguna pregunta o duda, avísame. Felicitaciones para Margot. Muy bien, señorita Margot. Muy bien, Daisy la A, no, Daisy, era la C, menos 127. Muy bien, Brian Guillermo. Muy bien, Andrea Jacqueline. Felicitaciones a nuestros alumnos Menel. Están en sus casitas activados a través de la videoconferencia con la mejor plataforma Mendel's Class y con tu profito Henry Salcedo. Muy bien. Seguimos y no paramos. Siempre, hijito, cuando te dicen hallar el resto de una división, que debes de aplicar el teorema del resto. ¿Papi? Si me dicen hay el resto, aplica el teorema del resto. ¿Y ese teorema del resto en qué consiste? Lo primero que tengo que hacer yo es igualar el divisor a 0. Lo primero que tienes que hacer, tiburón, es igualar el divisor a 0. X por X más 5 más 1 igual a 0. Si yo igualo el divisor a 0, X por X, habla, X por X, X al cuadrado. X por 5, habla, X por 5, 5X. X al cuadrado más 5X más 1 igual a 0. Entonces, tiburoncito, si X al cuadrado más 5X más 1 es igual a 0, de aquí yo podría despejar X al cuadrado más 5X. De aquí yo podría despejar X al cuadrado más 5X. Quito, si X al cuadrado más 5X más 1 es igual a 0, entonces X al cuadrado más 5X. X al cuadrado más 5X es igual a ¿quién? A menos 1. Si X al cuadrado más 5X más 1 es igual a 0, ¿qué despejo? X al cuadrado más 5X. El valor de X al cuadrado más 5X, ¿cuánto vale? Menos 1. Este valor de X al cuadrado más 5X que vale menos 1, tenemos que reemplazarlo. ¿En dónde? En el dividendo. En el dividendo, tiburón, en vez de X al cuadrado más 5X, ¿qué debo de poner? Menos 1. En el dividendo, en vez de X al cuadrado más 5X, ¿qué debo de poner? Menos 1. Pero para ello, date cuenta, tiburón, para ello, profito, no te entiendo. En el dividendo, ¿dónde está X al cuadrado más 5X? No hay, profe, no está de manera explícita. Para ello tienes que multiplicar el X más 1 con el X más 4. Bueno, papi, si usted multiplica el X más 1 por X más 4, vamos a multiplicar contigo por aquí. X más 1 por X más 4.
Tiburón, x más 1 por x más 4. Multiplicación de binomios con término en común. ¿Quién es el término en común? El x. ¿Quién se repite? El x. Es x al cuadrado. Término en común, x al cuadrado. Los números se suman. 1 más 4, 5. 1 más 4, 5. Por x, 5x. Los números se multiplican. 1 por 4, 4. Tiburón, entonces, x más 1 por x más 4, término en común, x al cuadrado. Sumo los números, 1 más 4, 5 por x, 5x. Multiplico los números, 1 por 4, 4. Y luego, obviamente, vamos a multiplicar el x más 2 por x más 3. X más 2 por x más 3. Esa multiplicación, hijito, también es fácil, no es complicado. X más 2 por x más 3. ¿Quién es el término en común? X. Término en común, x al cuadrado. Los números, papi, se suman. Suman, papi. 2 más 3. 2 más 3, 5. 2 más 3, 5. Por x, 5x. Luego los números se multiplican. 2 por 3, 6. Y cerramos el corchete, ¿no? Cerramos el paréntesis. Luego dice menos 10. Menos 10. Cerramos el corchete porque todo eso está elevado al cubo. Muy bien. Hasta aquí todo clarito. Si hubiese alguna duda, pregunta, me avisan. Muy bien, Cristian Giovanni, si sale la D 125. Muy bien, Rodrigo Cori, si sale la D 125. Excelente. ¿Qué han hecho tus amigos? Han reemplazado, hijito. En vez de x al cuadrado más 5x, lo han reemplazado por menos 1. ¿Ya, papi? Porque igualando el divisor a 0, x al cuadrado más 5x, eso, profe, vale menos 1. Entonces, tiburón, en vez de x al cuadrado más 5x, eso, tiburón, lo reemplazas por menos 1. X al cuadrado más 5x, eso, tiburón, lo reemplazas por menos 1. Si x al cuadrado más 5x es menos 1, menos 1 más 4 se convierte en 3. Menos 1 más 4 se convierte en 3. Si x al cuadrado más 5x es menos 1, menos 1 más 6 se convierte en 5. Menos 1 más 6 se convierte en 5. Sería 3 por 5. 3 por 5, 15. 3 por 5, 15. 15 menos 10, 5. 3 por 5, 15. 15 menos 10, 5. Y 5 elevado al cubo, ¿eso qué te va a dar? 125. ¿Esa es tu respuesta correcta? Respuesta Mender. La única respuesta ganadora, la única respuesta que te va a llevar a la universidad, a la UNSA, es la respuesta Mender. Felicitaciones a todos nuestros amigos Mender. Muy bien. Cristian Giovanni. Muy bien. Rodrigo Cori. Muy bien. Gabriel Bucinza. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Erika Fiorella. Claro que sí, la respuesta la... Si ves alguna pregunta o duda, ¡avísame! Preguntas, dudas, inquietudes. Normal, tiburón. El audio del chat está a tu disposición. ¿Hijito? Como te das cuenta, ese teorema del resto es easy for easy. Vamos al siguiente ejercicio. Number 5. Number 5. Hallar R, el cual es igual a por B, para que el polinomio P de X, AX al cuadrado más BX menos 1, sea divisible por X más 1. Y que al dividirlo por 2X más 1, el residuo sea menos 1. Aquí tenemos dos divisiones. ¿Se da cuenta que yo tengo dos divisiones? La primera división es AX al cuadrado más bx menos 1 es el dividendo. Ax al cuadrado más bx menos 1 es el dividendo. Sea divisible por x más 1. ¿Quién es el divisor? X más 1 es el divisor. Ax al cuadrado más bx menos 1 sea divisible por x más 1. La palabra divisible, explicamos en la clase anterior, la palabra divisible, la palabra factor, ¿qué nos indica? Es una división exacta. Y al ser división exacta, ¿qué se entiende, hijito, por división exacta? Que su residuo es igual a 0.
La palabra divisible o factor me indican que el residuo es igual a ¿cuánto? A 0. Residuo 0. Aplicamos el teorema del resto. ¿Cómo es el teorema del resto? Lo primero que tienes que hacer es el divisor. ¿Quién es el divisor? X más 1. Ese divisor X más 1 lo igualamos a 0. Si X más 1 es igual a 0, despejo X. El 1 que está sumando pasa restando. Si X más 1 es igual a 0, X vale menos 1. Ese valor de X que es menos 1 lo reemplazamos en el dividendo. Ponemos resto de X. Resto de X. El residuo es AX al cuadrado más BX menos 1. Pero vas a reemplazar. ¿Qué vas a reemplazar? El valor de X. Borramos la variable X y en vez de X, ¿qué ponemos? Menos 1, porque X es igual a menos 1. A por menos 1 al cuadrado más B por menos 1. Es divisible. Al ser divisible, la división es exacta. Por ser división exacta, residuo 0. ¿Qué, papi? ¿Así está clarito? Muy bien. ¿Qué cuenta tiburón? El menos 1 que está restando en el segundo miembro, lo pasamos al primer miembro sumando. 1. 0 más 1, 1. 1 es igual. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Una base negativa. Una base negativa. Un número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Menos 1 al cuadrado, 1. Y 1 por A, A. 1 por A, A. 1 por A, A. Muy bien. B por menos 1, menos B. O sea, tengo esta igualdad. A menos B igual a 1. De aquí puedo despejar A. Puedes despejar A. A es igual a B más 1. A con menos B, pasa con más B, A igual a B más 1. ¿Estamos claros hasta aquí, hijitos? ¿Sí? Muy bien. A es igual a B más 1. ¿Cómo saco otra ecuación? Otra ecuación lo sacas con el dato. El mismo dividendo. El dividendo es AX al cuadrado más BX menos 1. El mismo dividendo. AX al cuadrado más BX menos 1. El mismo dividendo, ahora lo vamos a dividir ¿por qué? Por 2X más 1. El mismo dividendo por 2X más 1 me da como residuo menos 1. Esa es la segunda división. La segunda división es AX al cuadrado más BX menos 1 entre 2X más 1 me da como resto menos 1. Esa es la segunda división. Es la segunda división. Entonces, tiburoncito, aplicando el teorema del resto, si aplicamos el teorema del resto, 2X más 1 es igual a 0. A ver, ¿me oye? ¿Me oye? ¿Me escucha? ¿Me siente o no? ¿Me están escuchando o no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Es que en mi retorno no escuchaba mi voz. Tengo acá mi retorno. No escucho, ahora sí. Muy bien. Ya saben, cualquier cosita, si no se escucha, si no estamos presentando, si está entrecortado, hay que avisar. ¿Ah? El divisor 2X más 1 igual a 0. Despejo X. 2X más 1 igual a 0. Al despejar X, X va a ser igual a, está con más 1, pasa con menos 1. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. O sea, al despejar X, X vale menos 1 medio. Ese valor de X, que es menos 1 medio, lo vamos a reemplazar en el dividendo. El dividendo es AX al cuadrado más BX menos 1. Es el dividendo. Y en este dividendo, en vez de poner X, vamos a poner menos 1 medio. Porque al igualar el divisor a 0, X vale menos 1 medio. En vez de X ponemos menos 1 medio. Por dato del problema, este residuo es igual a ¿cuánto? A menos 1. Eso es el dato. El resto tiburón es menos 1. De tal manera, el 1 que está restando pasa sumando 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 va a ser igual menos 1 medio al cuadrado. Menos 1 medio al cuadrado, ¿a qué es igual? A 1/4. Menos 1 medio al cuadrado, 1/4. 1/4 por A cuartos. 1/4 por A cuartos.
a cuartos, más, si x vale menos 1/2, b por menos 1/2, b medios. 0 igual a cuartos más b medios. Para desaparecer los denominadores, todo por 4. Primer miembro por 4, segundo miembro por 4, todo por 4. Todo por 4, papi. Si todo lo multiplicamos por 4, 4 por 0, 0. 4 por 0, 0. Hijito, 4 por a cuartos, cuarta se va a eliminar. Solo te queda a. 4 por a cuartos, cuarta se va a eliminar. Solo que va a quedar a. B medios por 4, tiburón. Mitad, me queda 2. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. 2 por B, 2B. O sea, A más 2B es igual a 0, ¿no? A menos 2B igual a 0. Porque B por menos 1 menos B. A menos 2B es igual a 0. Ahí está el tiburoncito. ¿Chévere? A por menos 2B igual a 0. Pero ya sabes que A vale B más 1. Si A vale B más 1, ¿cuánto valdría B? ¿Cuánto valdría B, tiburón? B sería igual a 1. B sería igual a 1. Y si B vale 1, ¿cuánto valdría A? 1 más 1, 2. Porque A es B más 1. Si B vale 1, 1 más 1, tiburón, 2. Entonces, hijito, B, escúchame, tiburoncito, B es 1. B es 1. Y A es 2. La pregunta es, hallar el valor de R. R es A por B. Si R es A por B, 2 por 1, 2. Esa sería la respuesta correcta, respuestamente, alternativa C de casa. No, pero es bien interesante, porque obviamente eran 2 divisiones. 2 divisiones en una sola división. Pero en el examen de admisión, hijito, ¿cómo te van a preguntar? Así como el problema número 10. Pero antes vamos a hacer el número 6. Dice que el número 6, si el residuo ax a la cuarta más bx al cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1 es entre x al cuadrado más 2 es 6x más 7, hallar a menos b. Como me dan residuo, ¿qué es recomendable? ¿Qué es ideal aplicar? Como me dan residuo, lo ideal sería aplicar el teorema del resto. Aplicando el teorema del resto, x al cuadrado más 2 lo igual a 0. Si x al cuadrado más 2 igual a 0, ¿qué despejaría aquí? Aquí despejaría que x al cuadrado es igual a menos 2. Si x al cuadrado más 2 es igual a 0, ¿qué despejaría, tiburón? Que x al cuadrado es igual a menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a reemplazar en el dividendo. En vez de x al cuadrado, ¿qué vamos a poner? Menos 2. En vez de x al cuadrado vamos a poner menos 2. Ponemos resto de x. El resto de x igual a ax a la cuarta. Ese x a la cuarta lo podemos descomponer como x al cuadrado elevado al cuadrado. Porque cuando hay paréntesis, los exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. X al cuadrado que me da x a la cuarta, sigue siendo ax a la cuarta. Pero lo ponemos de esta manera para que yo reemplace en vez de x al cuadrado por menos 2. Luego sigue el tiburoncito más bx al cubo. Pero en vez de poner x al cubo, tiburón, ¿qué pondrías en vez de x al cubo? X al cuadrado por x. X al cuadrado por x es x al cubo. X al cuadrado por x al cubo. Luego sigue tiburoncito más 3x al cuadrado. Luego sigue tiburoncito menos 2x. Y luego sigue más 1. Ahí está. X al cuadrado pongo menos 2. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes, por dato, el residuo es 6x más 7. Por dato, este residuo es 6x más 7. 6x más 7 es igual. En vez de x al cuadrado, pongo menos 2. Tiburón, reemplaza. Vamos, tiburón, reemplázame. En vez de x al cuadrado, pongo menos 2. Si en vez de x al cuadrado, pongo menos 2, ¿cómo sería aquí esta expresión? X al cuadrado es menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 al cuadrado, 4. Y 4 por a, 4a. X al cuadrado vale menos 2. Si x al cuadrado vale menos 2, menos 2 al cuadrado, 4. Por a, 4a. Si x al cuadrado vale menos 2,
Menos 2 por b, menos 2b por x, menos 2bx. Si x al cuadrado vale menos 2 por 3, menos 6. Luego sigue el menos 2x más 1. De tal manera que ese 2x, el 2x está restando. Pasa sumando 6x más 2x, tiburón. 6x más 2x, ¿eso qué te va a dar? 8x. 6x más 2x, 8x. Ahora lo mismo hacemos con los números. Menos 6 más 1 menos 5. Pasa con más 5. 7 más 5, 12. 8x más 12 es igual, escúchame tiburón, 8x más 12, 8x más 12 es igual a menos 2bx más 4a. 8x más 12 es igual a menos 2bx más 4a. Estos términos son semejantes, ¿no? Cuando dos polinomios tienen términos semejantes, ¿cómo son sus coeficientes? Iguales. Como son términos semejantes, hijito, sus coeficientes son iguales. O sea, 8 debe ser igual que ¿qué? Que menos 2b. 8 igual a menos 2b. Claro, ve, profe. ¿Y qué más, tiburoncito? Y también, pues, hijito, 12 debe ser igual que ¿qué? Que 4a. Porque como son términos semejantes, sus coeficientes, ¿cómo son? Iguales. Términos semejantes, coeficientes iguales. Entonces, hijito, si 8 es igual a menos 2b, si 8 es igual a menos 2b, yo obtengo que b vale menos 4. Si 12 es igual a 4a, ¿qué obtengo? Que a vale 3. A vale menos 4, a vale 3, por lo tanto, a menos b. A menos b, 3 menos 4, tu respuesta también de cuánto sería 7, lo cual se encuentra en tu alternativa A. Amiguito, 7. ¿Ya? Muy bien, si es que de repente por ahí hubiese alguna duda, pregunta, avísame. ¿Todo clarito aquí? Muy bien. Están preocupando, están muy calladitos. Eso no es normal. A ver, si me estás entendiendo, vamos, ponme la respuesta y está. El número 10. El último problema, número 10. Al ojo, nomás. Eso al ojo. Es calcular el resto. Si te piden hallar el resto, ¿qué tienes que aplicar? El teorema del resto. Cuando usted le pidan hallar el resto, aplica el teorema del resto. Aplica, tiburón, el teorema del resto. Teorema del resto. ¿Qué hago? El divisor lo igual a 0. X menos 3, que es mi divisor, lo igual a 0. Si x menos 3 es igual a 0, despejo x. X menos 3 es igual a 0, x vale 3. Si x menos 3 es igual a 0, x vale 3. En el dividendo, tiburón, en vez de x pon 3. Si en vez de x pongo 3 sería 3 elevado a la 243 menos 81 veces. Si en vez de x pongo 3 sería 3 elevado a la 239 más. Si en vez de x pongo 3 sería 5 por 3 y finalmente sigue más 3. Vamos, en vez de x pon 3 y ponme tu respuesta en el chat. Vamos, tiburón, quiero leer tu nombre, ponme tu respuesta en el chat, papi. 3 elevado a la 243 menos. En vez de poner 81, este 81 lo podemos descomponer. En vez de poner 81, yo tranquilamente podría poner 3 a la cuarta, 81, de tal manera producto de bases iguales, la misma base 3, el exponente 4, el exponente 239 se suman. Producto de bases iguales, la misma base 3, 4 más 239, 243. Los exponentes suman sería 243. 5 por 3, 15, más 3. De tal manera, jovencito, 3 a la 243 menos 3 a la 243 se elimina. 15 más 3, 18. El residuo es igual a ¿cuánto? A 10. Ahora estaba en tu alternativa la A. Muy bien, queremos felicitar a todos nuestros amigos sociales que han respondido correctamente, con la respuesta correcta. Felicitaciones para Cristian Giovanni. Muy bien, Cristian Giovanni. Muy bien, Zenaida Jocelyn. Muy bien, Erika Fiorella. Felicitaciones a nuestros alumnos meta. Ahora vamos a jugar.
Vamos a evaluar ahora. Pero si hay una pregunta, duda, avísame, normal. Cualquier pregunta, duda, me avisan, ya sea en el audio o en el chat. Claro que sí, Cristian Giovanni. La práctica está en la plataforma. También está en el chat del Meet. Ahí está tu práctica. Ahí te lo pongo. Y te envía la práctica, ¿no? Sí, ahí está la práctica. Sí, bienvenido, Cristian. Bienvenido, Yossi.